si quieren comprar algo. Ah, bueno, esos muchachos. Muy bien, entonces, ya tenemos público por acá. Diana también, muy bien, Diana. Diana, ¿y usted cómo cree que el profesor con una pijamita de... Pero se la puede comprar a la mujer o la hija, bueno. sobrina, hijada. Bueno, clientela lo que hay, yo. Néstor sí es confianzudo, y no. Ya está imaginando al profe en esas pijamas, no le digo. Ni los profes le salvan, ay no. Mejor dicho, bueno, ponle pues cuidado que esto arrancamos desde por acá, desde estos lados. A través de esta síntesis de problemas que tenemos, desde los factores económicos que se han vivido en todos estos años también, con una serie de problemáticas que hemos abordado desde diferentes periodos presidenciales en adelante. En este caso, pues vamos a referirnos a la situación desde la ética que vivimos ahora también, que estos problemas de la historia de Colombia han trascendido por muchos años. Allí, pues no solamente el billete de 5.000, sino cada uno de los billetes que tenemos vivencia, digamos así, alguna historia de Colombia, ¿no? Casi muchos de estos elementos relacionan algunas situaciones de dolor como tal, relacionan algunas situaciones de grandes temas, grandes debates. De lo que es Colombia siglo XX, de lo que ha sido siglo XXI, pues ya hemos estado debatiendo un poco acá. Si queremos encontrar pues información relacionada con todo esto, desde lo que es lo cultural, el Banco de la República es uno de los primeros llamados en conservar mucha de esta historia, la historia cultural colombiana. Ha sido también dentro de esta red cultural la Universidad de los Andes otro esquema muy grande para reunir información, para reunir tema. En este caso, encontramos hasta archivos fotográficos de muchas situaciones de las vividas aquí en Colombia, historias que lo cuentan, lo describen, lo hablan los abuelos, los sistemas de transporte. Cartago fue un estilo, un esquema de punto de monta, de cabalgata de Simón Bolívar como tal. Aquí pasó algunas noches, le gustaba estos lugares para trascender, para cambiar de caballo, para dormir acá un rato, para alimentarse un poco, para divertirse un poco, no sé, algo más que simplemente combatir. Encontramos... No tengo sencillo, tengo 20. Que muchos de los documentos que se relacionan con estos escritos a partir de la red colombiana de cultura como tal. Dentro de muchos de los problemas ha sido también el esquema de transporte. De pronto algunos de los acá presentes recuerdan el transporte férreo. ¿Alguno recuerda haberse transportado en tren o en autoferro? A Néstor le correspondió, yo creo que se dio varias rutas por allí tal vez. ¿Néstor disfrutó alguna vez del tren o el autoferro como tal? Perdimos a Néstor. No, profe, qué pena. Me tocó pararme. Bueno. Néstor, le pregunto, ¿usted disfrutó de viajes en tren? Sí, cuando estaba peladito, Cartago-Cali. Ajá. Pero estaba muy pequeñito. ¿Y el autoferro? También. Que ese era más rápido, ¿no? Era más rapidito, sí. Y lo que era era... la gacela. Eso. Lo que era el disfrutar también de ese transporte, de lo que era más élite un poquito, estaba también el restaurante del mismo tren, o una cafetería como tal. Pero venga, profe, en mentiras, no, cuando estaba muy pequeñito, no, y ya cuando estaba adolescente en Bogotá se usaba a los sitios turísticos en la sabana, la ida era en tren, el tren de Nemocón. Atravesaba uno la sabana en tren y eso lo van a volver a
habilitar porque ya con ese proyecto que hay, dice que el tren de cercanías. Sí, Toda esa vaina. por eso les traigo el tema a colación, porque el tema lo volvieron a desempolvar, digámoslo así. Sí, sí. Eso ha sido un esquema muy, muy grande y de mucho impulso comercial. El tren como tal ha servido muchísimo para el comercio en sí, para vivenciar muchas situaciones de comercio. Sin embargo, pues en estos momentos no lo tenemos tan disponible. Tal vez en estos momentos lo que ha sido Buenaventura, Cali, lo tienen como carga desde el puerto. Lo tienen para la explotación minera, para sacar carbón, para sacar algunos recursos por allí de las tierras. Pero pues a nivel de transporte público como tal, no está muy presente. Sin embargo, existe todo el canal férreo por este valle del Cauca hasta Zarzal y casi Obando. Está la línea férrea intacta. Y por ahí casi hasta Zaragoza hay todavía algunos elementos que son rescatables del ferrocarril. El resto ya levantaron y vendieron el cobre y el hierro que va por allí. Bueno, ¿qué sucede con todo esto? Que son esquemas de trabajo, de posibilidad. Si ustedes tienen de pronto familiares o algunos conocidos que tengan por allá más de 80 años aproximadamente, ellos pueden tener amigos que son pensionados de ferrocarriles nacionales, en donde pues alrededor de esa sociedad, de ese gremio, funcionó mucho esquema de economía también en el Valle del Cauca, porque lo que ha sido la estación de los trenes dinamizaba mucho esquema de trabajo, era un terminal completamente de transporte y movilizaba en grandes masas la posibilidad de llevar productos y traer, y también el transporte masivo de pasajeros. La bicicleta correspondió también por una gran revolución. El Valle del Cauca en especial cubría una gran cantidad de espacios de trabajo y aún cubre muchísimos todavía, especialmente por allí los de los ingenios, la explotación del azúcar, la caña de azúcar como tal, y el Valle del Cauca por su territorio plano, pues gozaba de este tipo de transporte en grandes masas. De hecho, hacia Tuluá, Buga y Palmira se encuentran todavía muchas de las empresas que sus empleados se transportan en bicicleta, no solamente por la economía que genera, sino por la facilidad que tienen dentro de sus familias. Ya pues en la medida en que estos empleados logran surgir y progresar, pues van haciendo ya los cambios de bicicleta a moto. Incluso en algunas familias se vivenció que después de tener ustedes 2 o 3 bicicletas las vendían y con eso tenían la cuota inicial de una moto, por ejemplo. Entonces luego era más fácil adquirir nuevamente una bicicleta para el transporte o para el deporte que alcanzarla. Entonces yo creo que en alguna de nuestras casas familiares de las paternas encontramos una bicicleta antigua o tuvimos algún tío o algún familiar con alguna bicicleta como medio de transporte inicial en alguna de esas familias. Encontramos muchos elementos de dinero, en este caso de explotación del petróleo, como otro esquema de economía colombiano, en donde pagamos por llevar el petróleo del país a otro lugar y luego compramos la gasolina afuera. Entonces, no tiene como sentido, no tiene mucha razón de ser que compremos nosotros la gasolina si nosotros la producimos. Si el petróleo se explota en Colombia, ¿por qué tenemos que llevar a otro lugar y comprarla luego la gasolina nuevamente? Si aquí tenemos esa producción directamente, ¿por qué lo hacemos? Incluso, pues son tantas las posibilidades que están de esa explotación minera, en los llanos orientales como tal, más que todo. Esta producción de combustibles, de biocombustibles ya hoy en día, porque esto lo están generando con la variedad que genera el país, que genera el medio ambiente, y los ministerios como tal,
que anteriormente le agregaban ciertos compuestos y ese compuesto para el combustible pues se generaba con un estilo. Que si ahora al esquema del gremio azucarero le bajaron pues la posibilidad de permitir la producción de azúcar o de los contenidos de azúcar en los alimentos, pues los colocaron a producir energía a través de los biocombustibles, de los alcoholes para agregarlos a la gasolina, entonces también nos lograron conectar por allí para las grandes economías. Entonces también la orientación y la transformación y la diversificación que generan los pueblos con la iglesia, la transformación de estos diferentes esquemas que aún Colombia entera permanece muy fundamentada en esa historia de la Iglesia Católica, como una gran doctrina en muchos colegios, que si bien lo tenemos como un gran esquema de educación en algunos de los colegios, porque confían en que la educación a través de esa relación con las religiosas, con los religiosos, pues conservan unos lineamientos por lo menos dentro de lo que son formativos, muy potentes, muy buenos, muy arraigados. De pronto, como personas, como una formación personal, tienen algunas dificultades porque no han querido modernizar mucho, sin embargo, les ha tocado hacerlo. Han tenido que ser mucho más flexibles por aquello de la libertad de culto, por aquello de la profecía de la Constitución política, de tener esa posibilidad también de pertenecer a una creencia diferente en cuanto a fe, pero por derecho a la educación pueden acceder a cualquier colegio, entonces tenés que ajustar que si el niño no quiere ir a misa porque su religión es diferente a la católica, entonces no lo pueden obligar, mientras que anteriormente no era opcional, eso era un sí o sí, donde lo hacían que fuera solamente los domingos, o que tenía que ser los domingos con la familia a las 5 de la mañana, de una manera muy especial. Tenía que participar, tenía que hacer las lecturas, tenía que cantar en el coro de la iglesia, en fin, unas situaciones que venían por doctrina, que ajustaban a la población sin preguntarles exactamente si eso les gustaba o no les gustaba, ¿no? Solamente llegaba era irrumpiendo estos elementos. Eso era una formación muy positiva en cuanto a los resultados que se pueden obtener con la sociedad. De pronto lo que se lograba era que la persona no expresara todos sus sentimientos, no expresara todos sus rencores, sus odios, sus situaciones por respeto a la formación que se tenía, que si usted hacía una alocución a un punto de vista, eso sonaba como una grosería, sonaba como algo muy diferente y que no había lugar pues a una protesta. Entonces, se formó una gran cantidad de personas bajo doctrina, bajo un conductismo pues directamente elaborado, pero que ellos de pronto no lograron surgir y esperaron siempre que alguien más los orientara. Entonces, en este tipo de esquema de educación y de cultura, no se promovía lo que era el liderazgo, porque usted fomentar el liderazgo era tal vez fomentar el desorden, fomentar el irrespeto. Elementos que contemporáneamente hoy se viven diferente, se promueven diferente. La diferenciación de las clases sociales, la inmensa diferencia que existe y todavía la pobreza que existe en muchos lugares. Hoy, pues, tenemos un dato, no digamos que alentador, pero sí es un dato curioso. Por COVID-19, ningún habitante de la calle se ha muerto y en tiempo de cuarentena tampoco se ha muerto de hambre. Entonces, es un dato curioso que en esta época, no, por lo menos por hambre, no han sufrido, digamos así, una muerte los habitantes de la calle, pero tampoco se han muerto por contagio. No quiere decir que no se han contagiado, sí se han contagiado, pero están allí haciendo pues resistencia y lucha. Del mismo modo, pues, si estas personas que observamos como en este estilo,
viviendas, si esto le puede llamar pues una vivienda, estos estilos de almacenamiento de personas, de un modo de salvaguardar a una familia, a pesar de los diferentes subsidios, esquemas, diferentes estilos de trabajo, campañas, teletones y demás, todavía hay muchas personas sin techo, todavía hay muchas familias en contacto con la tierra física como tal, con el agua lluvia como tal, con el río como piso en muchas regiones del país. Encontramos que a pesar de esta situación, de esta cuarentena, se logró destacar y convertir en un servicio básico también para la sociedad como tal, el servicio de Internet. No había sido considerado como básico, siempre eran únicamente pues es como el agua, el acueducto y la energía. Sin embargo, pues la energía no es tan necesaria, digámoslo así, como para usted sobrevivir. Sin embargo, para hacer complementos a la sociedad, para hacer complementos a estas situaciones, la energía se nos vuelve algo también muy básico. Y ahora contemporáneamente para lo que son las comunicaciones, para lo que es el contacto, el teletrabajo, y para mantener los empleos, para mantener la comunicación entre las personas, y aún más en estos tiempos de pandemia, ya empiezan a considerar que los sistemas de comunicación como Internet hace parte también del esquema de los servicios públicos básicos. Entonces, esta situación hace que Colombia todos los días tenga la cosa dura, ¿sí? No siempre es tan fácil, no siempre se vuelve tan cómodo el manejo del país con tantas necesidades, con tantas problemáticas que se han venido heredando después de mucho tiempo, que no se han solucionado, que simplemente se han como mitigado un poco, se han como apaciguado. El problema general de toda la historia de Colombia no se han solucionado, se han calmado, se han aplicado pañitos de agua tibia, se han constituido en problemáticas sociales que a unos u a otros nos ha tocado. Puede que nosotros por estar aquí reunidos, yo puedo percibir con ustedes que tal vez esta cuarentena no nos tenga afectados de muchas formas. Sin embargo, hoy usted no está afectado, pero posiblemente en un mes de seguir así, sí lo afecte. En los colegios hacíamos encuestas al comienzo de lo que era el momento de inicio de clases, que fue el 20 de abril. Entonces, la llamada que realizamos durante esa primera semana, encontramos unos resultados al interior de las familias. Preguntamos, por ejemplo, ¿todos están bien? Sí. ¿Están con trabajo? ¿Tienen todavía ingresos estables? Sí. Si esa llamada la cambiamos a la primera semana de mayo, el panorama cambia. Puede ser que ya las familias no tengan trabajo. Puede ser que ya estén pasando necesidades de hambre. Puede ser que algunos ya se encuentren enfermos. Y no precisamente enfermos por el virus de moda. Simplemente se nos moviliza mucha serie de situaciones y nos volvemos también vulnerables a muchas otras. Entonces, estos problemas de la historia de Colombia nos han involucrado y nos vendrán a involucrar otros nuevos, y tendremos que cargar con cada una de las generaciones una herencia de problemáticas de atrás. Simplemente esta síntesis de problemas que se nos han añadido a nuestro momento, a nuestra contemporaneidad de hoy, son motivos y son momentos para surgir, son nuevos retos, son retos diferentes que nuestros abuelos no enfrentaron, son retos que otras sociedades no vivieron, que si bien tenían problemas en su momento, no tuvieron que enfrentarlo con tantos elementos de cómo salirle al paso. Puede ser que en ese momento era muy pocas las alternativas de salir de o hacer de frente, pero también eran muy pocos los recursos para hacerlo, y también eran menos personas las que estaban comprometidas para hacerlo. Entonces era más fácil o más llevadera la situación, como dicen algunos abuelos. Ahora podemos contener y tener también al mismo tiempo elementos más complejos de desarrollo, formas diferentes de
podernos proyectar que nos cuesta dificultad. No sabemos este momento y este problema que se le añade a Colombia y al mundo entero. Sería una estrategia o un aprendizaje, un esquema de poder salir adelante. Con esto hemos notado que al sistema de salud le falta mucho, que al esquema político le falta demasiado. Hemos encontrado y hemos visto que muchos alcaldes, muchos gobernadores se han tenido que movilizar y que tal vez han tenido que trabajar más que otros en otras temporadas políticas, en otros gobiernos. A los que están en esta temporada, pues los que les tocó, no digamos que les tocó ver con la más fea, pero les tocó enfrentar una situación diferente a la que tradicionalmente se han enfrentado, porque lo tradicional tal vez se sigue viendo, es una novedad que empieza a cubrirse, que empieza a colocarse la sábana que les digo, no alcanza para todos en la misma cama. Si usted se trata de cubrir la cara, descubre los pies. Entonces, si bien Colombia ha sido un país que tiene recursos, que ha sido rico de alguna manera en muchos recursos, también ha tenido dificultades enormes de la proyección con esos mismos recursos. Hemos visto pues ahora en las noticias de ciertos gobiernos que se han aprovechado de esta coyuntura social para la corrupción, que se han aprovechado también para nutrir sus bolsillos de alguna manera. Si bien los diferentes protocolos que se han aplicado, esas diferentes políticas públicas que se han cubierto, pues también tienen un seguimiento, pareciera que se les olvida que el seguimiento en algún momento les puede llegar y pueden ser descubiertos, pero a todos nos rondan, a todos nos vigilan, a todos nos puede llegar a cubrir cualquier esquema. Entonces, la invitación tanto desde el esquema ético como social es enorme para estos momentos. Entonces, a los diferentes problemas de la historia, a esa síntesis de problemas, le añadimos, nadie ha vuelto a hablar de paros, nadie ha vuelto a hablar de manifestaciones, a nadie en medio de estos noticieros se les volvió a ocurrir las situaciones que estaban por allá en remojo antes de tocar el tema de cuarentena. Entonces, son muy pocos los medios que sacan una que otra noticia diferente a lo que es el tema de moda, en donde posiblemente en el Congreso y en las diferentes esferas políticas donde se manejan la toma de decisiones, allá sí continúen esas situaciones, pero tal vez aprobando situaciones complejas en las que puede haberse afectado el pueblo. Allí pues se hablaba, ahora comentaba Néstor, frente al caso de la situación de las primas, posiblemente aquellos que tenemos la posibilidad tal vez de acceder a una prima en el mes de junio, que son muchos los empleados en el país que pueden acceder a ella, que sea tal vez congelada para este año, indicándose como medida de protección ante la economía de los contratistas para aliviar lo que sería en ese caso la ayuda para otros. Entonces, no se sabe si la ayuda sea general, si sea indicada, si sea la correcta, si sea la que se le van a dar y que llegue verdaderamente el que lo necesita. Esa es la mayor complicación del caso. Eso es lo que no podemos asegurar. Y en eso es lo que nos mantenemos entonces cada vez más preocupados frente a estos esquemas, frente a la corrupción. Aportes allí, compañeros. Ese país está muy preocupante. Profe, tan es así que ayer arrancó a nivel nacional la inscripción para el programa de ayuda al tema de las nóminas, el PAEF, el auxilio de 351.000 pesos por empleado para las empresas. Y, o sea, el mecanismo, yo pensé que el mecanismo como uno tenía que sustentar la disminución en el ingreso. O sea, las empresas supuestamente deben de haber tenido una disminución en el ingreso, ya sea comparado con el mismo periodo del año anterior o con el primer bimestre de este año.
Y resulta que el mecanismo es simplemente algo firmado por un contador y ya. Esa es la forma de certificar la disminución en el ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Que la información es manipulable y que empresas que no necesitan, porque yo conozco de una empresa que antes ha facturado más en esta cuarentena, antes de ha ido mejor y están solicitando el subsidio. Entonces, mire lo que usted está diciendo, o sea, si los recursos van a llegar realmente a quienes de verdad lo necesitan. Sí, es una complejidad. O sea, yo pensé que el mecanismo de uno sustentar ese bajón en el ingreso, la verdad, pensé que iba a ser diferente. Y hay muchas maneras, vía declaración de impuestos, vía retenciones en la fuente, vía IVA, vía impuesto al consumo. Hay muchos mecanismos de uno certificar eso, no simplemente con la certificación expedida por contador o revisor fiscal y ya. O sea, que si es un contador de la casa, pues él no, contador no le va a decir al jefe, no, yo no firmo eso porque es mentira. Sí, Muy, compleja ese pedacito, porque se dejan muchos hilos sueltos, ¿sí? Dejamos como todo también, sale como la norma, sale la idea, pero como incompleta, ¿sí? Y queda como finalmente la manera de hacerle como el manejo a la situación, como el amaño a la situación. mucho vacío en la reglamentación. Correcto. Entonces, con eso no tenemos opción, no tenemos forma de proceder y estaríamos dando siempre como vuelta hacia atrás, como un cangrejo. No tenemos como una orientación clara, sino una forma muy difícil de trabajar así. Le voy a poner un caso que a veces a uno le resulta indignante. Tengo familia o conocidos que económicamente tienen una situación, pues, digamos, una situación económica mejor que la de uno. Y ese tipo de personas, o sea, solicitando es que el ingreso solidario, los 160.000 pesos que supuestamente van a dar mensual, no sé por cuántos meses. O otro familiar que tiene buena posición económica y le fueron llegando con un mercado a la casa, con un mercado de esos que regalaba la alcaldía. O sea, ¿sí me entiendes? Esas son cosas que a uno pues lo llenan a uno como de inconformismo. O sea, ¿cómo es que reglamentan? ¿Cómo es que controlan? ¿Cómo? ¿Sí me entiende? Sí, sí, no. No es un ejercicio realizado con equidad. Les quedó faltando 5 centavos para el peso. A ver, las mujeres, ¿qué me dicen? Diana, cuénteme algo que su voz me encanta. Profe, ¿Cómo, no, ¿cómo le parece, profe, que ayer me hicieron la prueba del COVID cómo así? en la clínica? Como yo trabajo en una clínica, profe, Sí, en la San sí, sí. Rafael, en Pereira. Esa es una Entonces, clínica de salud ocupacional, ¿no? no, de ¿No? salud, De normal, salud de todos los completa, ¿no? servicios, sí, Ah, bueno. completo. ¿Y cómo le parece que me hicieron la prueba a todo el personal administrativo? Pero esa Sí. prueba es dura, es maluca, fastidiosa. ¿En qué sentido? Eso con unos hisopos, son como unos copitos largos, se los Sí. meten a uno por la nariz. Ah, caramba, Se ya, la ya, meten ya. hasta el fondo, como no A la sé qué. mucosa. Ajá, sí. Y eso le comienzan a dar vueltas como para sacar como la muestra. Ay, súper fastidioso, profe. Y entonces no podemos ir a la clínica hasta el miércoles porque las pruebas salen el martes. Ah, caramba. Entonces nos llaman, porque si salimos, como hay tantas personas asintomáticas, entonces si salimos positivos, pues aislados totalmente, 14 días. Y si no, pues ya podemos ir. Pero igual, pues como digamos en el sector económico y eso, pues la clínica, la verdad, ha bajado mucho
mucho ingreso porque no se está facturando. ¿Y quiénes son sus pacientes? ¿Qué gremio? No, yo soy la tesorera en la clínica. Sí. Nosotros manejamos todos los servicios en la clínica, profe, manejamos todo, consulta externa, cirugía, oncología, pediatría, gineco, o sea, todos los servicios como tal, especialistas. Pero todo es particular o tienen EPS No, asociadas. estamos con las EPS, somos prestadores de la nueva EPS, de Asme Salud. Hacemos algunas cosas de salud total, de Comeva solamente tratamos a los pacientes oncológicos. Entonces ya se ha reactivado pues como un poquito, digamos, los servicios. Está implementando lo de teleconsulta, nos ha ido muy bien con ese tema de teleconsulta, pero Sí. entonces se está como otra vez reactivando paulatinamente como todos los servicios, ¿cierto? Afortunadamente pues ahora no nos han quedado con el salario pues digamos pendiente, no, afortunadamente nos han pagado pues como a tiempo. Sin embargo, es una nómina muy alta porque es una nómina de 1.000 empleados, entonces es una nómina alta. Y afortunadamente, pues nos han podido pagar. Y aparte de eso, pues igual hay muchos contratos con otros sí, donde les bajaron el salario pues al mínimo, están en casa, esperando a ver pues qué va a pasar como con todo esto. Pues por el momento no nos han hablado nada de las primas, pues por el momento están como firmes todavía en el tema, pero pues tampoco nos han dicho pues no vamos a pagar, si vamos a pagar, no, estamos ahí como en la espera. Sí, sí. Y ahora que usted me toca ahí el tema, pues se vuelve algo complicado con algunos entornos, porque eso se vuelve una cadena, un efecto dominó en la parte económica, ¿no? Perdón, le pregunto, ¿usted cómo se moviliza para Pereira? ¿Cómo se transporta? Pues, mire, nosotros estamos, pues, inicialmente comenzamos con teletrabajo desde el 24 de marzo, ¿cierto? Sí. Entonces solamente debíamos ir un día a la semana. Y bueno, pues yo me transporto en el Megabús porque es la única opción que tengo en este momento. Ajá, para eso le Ahí preguntaba. casi pues desde mi casa hasta coger el bus y de vuelta lo mismo, y de vuelta lo mismo. Y bueno, ya por ejemplo desde la semana pasada, ya la orden fue de que teníamos que ir a trabajar pues común y corriente la jornada normal, pero pues de 7 a 3 de la tarde, jornada continua. Pero pues yo hablé con mi jefe y les puse pues el caso de que se me iba demasiada plata en viáticos y pues que no estaba dentro de mi presupuesto. Entonces me dio la opción de seguir trabajando desde casa. Solo voy 2 días a la clínica y los otros días trabajo acá en casa. Por el momento, pero como no está abierto tampoco el terminal, entonces se me complica mucho el desplazamiento. Sí, porque me han comentado que el Megabús estaba viajando al 500% de la gente, ¿no? Como era el único medio, entonces... Pero mira, profe, que hay mucho control, por ejemplo, no solamente viajan las personas, las que quepan sentadas y ya, tanto de ida como de venida. Ah, bien. Sí, esa parte Pues preocupante, está como ¿no? muy controlado el tema. Sin embargo, es como el único medio que hay por el momento para viajar en transporte público para Pereira. Es lo único que hay. Sí, sí, correcto. Listo, bien. Sí, profe. Muy bien, bien. Bueno, pues Diana, juiciosita entonces. Diana, ¿qué nos puede comentar de todas estas síntesis de problemas? Que venimos alimentando lo que es o lo que va a ser el trabajo final, que es una síntesis, un documento creado por ustedes que se tiene de fecha 6 de junio. Eso va a ser para el 6 de junio. Ustedes lo logran hacer llegar antes, pues bienvenido. Yo les voy a abrir en la plataforma en la semana final, en la semana número 16, que será el 6 de junio. Les voy a abrir de una vez para los que vayan construyendo el documento de la síntesis de opinión acerca de lo que puede ser entonces toda conclusión de los problemas de Colombia. Sería de todo lo que hemos aprendido, profe. De todo lo que hemos hablado y de lo que no nos hemos alcanzado a acordar también. ¿Sí? De todo eso que hemos vivido, saboreado, sufrido, comprendido, lo que nos han contado, lo que hemos experimentado, en fin, todo eso. Alguna cosa nos ha tocado, ¿sí? Digamos que
nos ha permeado por lo menos algo. Profe, ¿ese trabajo es para subir a la plataforma o...? Sí, sí, Ah, correcto. bueno. Igualmente, ese día pues vamos a hacer socialización de todo. Cada uno va a hacer un aporte, cada uno va a hacer como su momento de cierre, como de conclusiones acerca de todos estos detalles. Esa sería como la actividad final, ¿sí? Como el examen final. Sí. Dentro de 8 días vamos a hacer una prueba sencilla. Lo voy a dejar abierto también por una semana. Pues no digamos que un examen, pero sí un esquema de como un test para que miremos a ver cómo comprendemos este mundo un poquito y nos preparamos para la parte final. Digamos que en el test yo les voy a recordar algo. Van a hacer 10 preguntitas variaditas. No es ponerse nervioso ni que hay que estudiar, nada de eso, nada. Pues simplemente saquen la cédula y con eso contestan. Con la cédula se responde. Así de sencillo. Promoción, ¿cierto, profe? Sí, con la cédula responde. Busquen la cédula donde dice país de nacimiento, ahí ya, eso. Primera pregunta. Segunda, arranque. Y así. Es algo muy sencillo. Vamos a hacer eso un esquema estaba de... comprando votos. Tranquilo en esto, tranquilo. Entonces, vamos a manejar una prueba. Incluso la prueba, los que tengan la posibilidad de computadora al mismo tiempo, dentro de 8 días, pues la van contestando y vamos como comentando. Digamos que es una prueba con cuaderno abierto, ¿sí? Con internet abierto. Y entonces, ve, tal pregunta, ¿qué quiere decir aquí, allí o aquello, lo otro? No hay problema, ¿cierto? Si se conectan desde el teléfono, pues igual tienen todavía toda la semanita para que la puedan contestar, no hay ningún inconveniente. Profe, pero entonces como tal no habría por sí decir respuesta mala, porque No, yo no, creo que todos estos temas son como más desde el desde punto la de vista opinión, de nosotros, desde la sí. opinión, correcto, sí. Vamos a mirar las percepciones y yo les puedo contar al final. Por eso sería chévere si pudieran contestar todos al mismo tiempo, pues maravilloso, porque podemos mirar los puntos de vista, ¿sí? A ver dónde se encuentran. Hasta resultamos haciendo un debate. Pues que en eso estamos, estas clases han sido precisamente eso, muchos debates, unos más que otros, unos más arraigados que otros, han sufrido más unos, han aguantado otros menos, en fin, así de todo un poquito. Eso es. Y Luisa Fernanda, ¿qué nos comenta? ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo ve esta última parte? ¿Cómo ve este desenlace de esta clase? Ya vamos en bajada. Pero pues algo complicada, pero por todos los medios, pero no se sabe aún qué va a pasar, qué va a ser lo consiguiente con Colombia y con la economía, con la política. Sí, algo muy cierto es que nosotros aguantamos mucho. Como nos ha tocado vivir tantas Hemos cosas, aguantado mucho. una más, sí, que nos ha tocado tantas situaciones vivir que de pronto esta pues es la que nos hizo encerrar, pero pues en otros tiempos esas comunidades también estaban encerradas, pero por peligro de muerte, ¿cierto? Por violencia, por balas, por subversión. Digamos que esto es por contagio que estamos encerrados, pero ha sido diferentes modos de afrontar situaciones y a los colombianos nos ha tocado muchas cosas. Listo, compañeros. Hasta aquí nos trajo la boleta de este pasaje. Se acabó el pasaje aquí. Entonces, de esta semana no les queda sino para que empecemos reflexionando. Vamos a hacer síntesis a la parte final. Vayan analizando el documento, vayan creando conciencia ciudadana para esa parte final. Vayan alistando muy bien sus versos, vayan haciendo borradores, no hay problema. Sobre todo este tipo de detalles de los problemas de Colombia que han vivido hasta el momento. Hágale corte hasta el momento. No los que van a vivir en junio ni en julio de este año, no. Lo que llevamos. ¿Listo, compañeros? Entonces, que disfruten el puente. No se vayan a mover, no se muevan porque los multan. Eso. Listo, profe, muchas gracias. Ahí, Listo, profe, chao, muchas muy gracias. bien, feliz fin de semana. Vamos a comer choricito a la marina. Feliz puente. Bueno.
Gracias. Ay, si quieren comer profe. chorizo, Fin de no, semana. mi Cierto, mamá Wilson. tiene un negocio de comidas muy bueno, se los ¿En recomiendo. dónde? ¿En quién? ¿Dónde Profe, es? pues antes estaban ubicados en la plaza de mercado, pero por lo de la cuarentena se pasaron y están por los lados de la variante. Ahí hacen Y domicilios, profe. número de Bien, teléfono, Daya. a ver, número de teléfono, a ver. 311 Sí, 350 sí. 4960. Muy ricos y la carne espectacular, de verdad. Pruébelo en esta semana y el sábado me dicen mentirosa.